Bueno, ayer. Ayer estábamos hablando de los dominios de convergencia y lo último que vimos fue que los dominios de convergencia son fronteras naturales. Entonces, eso que quería decir. Nos quedamos justamente en aquello de que quería decir que fueran fuentes naturales. Quizás sería bueno ver un ejemplo para que quede. Bueno, de hecho se los dejé, pero vamos a ver. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, les recuerdo esto. Son fronteras naturales. Entonces esto quiere decir que existe la definición así tal cual. Existe una serie de potencias multivariable que convergen en el dominio y lo otro que pasa es que es singular en todo punto de la frontera. Entonces, de hecho, les dejé un ejemplo nada más en el plano complejo. Pues el disco es el dominio de convergencia de la serie, la suma de z a la n, ¿sí? Pero esta de aquí, esta no es singular en todo el punto de la frontera. ¿Por qué? Pues porque esta representa la función 1 entre 1 menos z en esto en el disco, ¿no? Entonces, esta función, la función 1 entre 1 menos z, es una función que es holomorfa en todo el plano complejo, excepto por el punto 1, ¿no? Excepto aquí, en 1. Entonces, esta no va a ser singular en toda la frontera. Pero va a existir otra que sí. De hecho, y no se puede hacer como peor que esto, porque sabemos que siempre, les vieron el lema de Prince-Hans, se los dejé por ahí anotado. Entonces, pues según el lema de Prince-Hans, si tú tienes una serie de potencias, bueno, era multivariable, digamos, puede ser una variable, con coeficientes no negativos, entonces va a ser singular en los puntos de la frontera que tengan entradas negativas. ¿Sí? Sí. Dijiste que esa era holomorfa en todo el plano complejo, pero su menos el 1. Convergencia es 1, ¿no? ¿Perdón? Ajá, menos 1, pero su radio de convergencia es 1. ¿Cómo la defines fuera del disco? Así, digamos, o sea, digamos, suma de la z a la n, esta es una serie de potencias y por supuesto, esa solamente converge en el disco, ¿no? Pero esta es igual a la función 1 entre 1 menos z en el disco. Así la extiendes. Así justamente. ¿Sí? Bueno. Entonces, el punto es que existe otra otra serie de potencias que sí va a funcionar. De hecho, hay unos teoremas de probabilidad que te permiten ver que, de hecho, lo puedes escribir de esta forma, así como epsilon sub n por z a la n. Existen, puedes cambiar, esos puedes cambiarlos por signos, pues, más o menos 1, y van a existir unos signos más menos 1, de tal manera que esta serie va a resultar, va a ser una serie que converge en el dominio y es singular en todo punto de la frontera para alguna elección de signos. Okay. Bueno, se puede probar con probabilidad eligiendo estos epsilon n, eligiéndolas bien. Nada más es cuestión de ver que la probabilidad de que esta sea singular en todo punto de la frontera es positivo y ya. Okay. Bueno,
Pues les puedo dejar esto de ejercicio. También el lema de Princeton también lo podemos entrar en los detalles. Ok. Pero realmente solamente quería ejemplificar con los dominios de convergencia un concepto. Bueno, quiero llegar a dominios de holomorfía. Entonces, justo antes de eso, les voy a hablar de dominios de existencia. Vamos a ver que son lo mismo, pero ¿qué son los dominios de existencia? Pues realmente los dominios de existencia generalizan lo que sucede para los dominios de convergencia, excepto que ya no nos restringimos a series de potencias multivariables, sino cualquier función holomorfa. Entonces, bueno, omega contenido en Cn, vamos a decir que es dominio de existencia. Si existe una función holomorfa f en omega, entonces bueno, f en h de omega, tal que, pues bueno, que es singular en todo punto de la frontera. Entonces ayer les estaba dando estas definiciones precisas, les voy a poner la definición precisa de nuevo. Esto quiere decir tal que no admite, les voy a hacer un dibujito, quizás antes de dar la definición les voy haciendo un dibujito y les voy contando. Entonces queremos algo así, digamos que omega es esto. Bueno, los dibujos no son muy representativos porque estamos en Cn, pero bueno, ok. Entonces, queremos que sea singular en todos los puntos de la frontera. Lo que queremos es que no pase algo así. Digamos, tenemos una función, entonces tenemos esta f, ¿no? Aquí. F en h de omega. No queremos que no pase que exista una vecindad así, de tal manera que coincida, pues, digamos, no tiene que ser en todo. De hecho puede pasar algo así, digamos. Podemos tener un dominio que tenga así algo así como un corte. ¿Ok? Esta parte no está. Entonces bastaría con encontrar y queremos encontrar quizás una función que extienda, y justamente en este punto. ¿Ok? Entonces bastaría con que coincida en una de las componentes conexas donde intersecte esta bolita. Entonces algo así, con que aquí coincida y después de eso puede pasar a otra rama. ¿Ok? Ok, entonces tal que no admite abiertos. Entonces más o menos les doy la idea de lo que está pasando. No van a pasar, que no van a existir abiertos B y W. Ni función f tilde holomorfa en W, tales que, perdón, todos estos, bueno, o que satisfacen tres condiciones. Bueno, la primera es que, bueno, queremos que realmente tengamos una extensión, entonces este dominio se tiene que salir. Entonces, B no está contenido en U. Okay. La segunda parte es que perdón, omega, gracias. Omega es todo el dominio. B no está contenido en omega, todo el dominio. La siguiente es que W esté contenido, que sea no vacío. Perdón. Y que esto esté contenido en U intersectado, otra vez omega. Omega intersectado con B. Entonces, en realidad, por el principio de identidad, lo más grande que puede ser W es una componente conexa. Lo que pasa es que vamos a requerir que F sea igual a F tilde
en W. Bueno, de hecho, esta puede estar definida en todo B. Así, perdón. Ya. Entonces aquí F tilde tenía que estar definida en esta parte. Estoy pensando en una bolita, algo así, pero puede ser un abierto aquí en general. No va a haber como manera de salirse, ¿ok? Pero de todos modos, el V sí te tiene que tener una parte que está intersectando a omega. O sea, se intersecta en algo que es no vacío, ¿sí? Entonces, de hecho, sin pérdida de generalidad podemos decir que el W es una componente conexa de omega intersectado por B. Otra vez, solo principio de identidad que les conté ayer que se vale en varias variables. ¿Qué no dice punto 3? ¿Perdón? 1, 2, 3. ¿Cómo los sistemas? Ay, sí, no sé por qué puse 4. Gracias. Bueno, entonces esto es un dominio de existencia. Entonces, un ejemplo de dominio de existencia, bueno, ejemplos de dominios de existencia, eso incluye a todos los dominios de convergencia. Entonces vamos a ver más ejemplos, pero antes de eso, me gustaría contarles, qué es lo que está pasando. Los dominios de existencia, algo así como que qué es lo que está pasando, qué tienen que ver los dominios de existencia, por ejemplo, con continuación holomorfa. Bueno, es claro que como ya más o menos les conté, ¿no?, que puede haber ramas de extensión, pero lo que es claro es que los dominios de existencia no admiten continuación holomorfa, pero no necesariamente al revés. Un dominio puede admitir continuación, puede que no admita continuación holomorfa y aún así que no sea dominio de existencia. Los dominios de existencia no admiten continuación holomorfa. ¿Qué significa admitir continuación holomorfa? Quizás eso sí lo han visto, hasta en una variable compleja. Okay. Se ve cuando estás haciendo cambios, ¿no? Entonces tienes una función holomorfa quizás definida en una bolita. Y quieres llegar a otra parte, ¿no? Y entonces vas viendo extensiones como por bolitas. ¿Sí lo han visto así? Bueno, entonces en general, ¿qué es continuación holomorfa? Bueno, U, contenido, ahora sí le llamo U, contenido en CN, tiene continuación holomorfa a B, y ahora sí que lo contenga. Sí, exacto, que lo contenga propiamente. Si admite continuación de toda función holomorfa, si toda función en H de U se puede extender a F tilde holomorfa en B. Bueno, esto nada más para recordar, para la definición precisa. No pasa al revés, entonces dejen ver qué significa exactamente al revés. Los dominios que no admiten continuación holomorfa no necesariamente
no necesariamente son dominios de existencia. Porque puede pasar lo que les contaba, aquello de ramas de extensión, o sea, a lo mejor no admiten continuación holomorfa, o sea que siempre te encuentras. ¿Qué va a querer decir esto? Para todo abierto que contenga U, te vas a poder siempre encontrar una función holomorfa que no se extiende, pero a lo mejor se extiende con otra rama, como lo que les contaba por aquí, que a lo mejor aquí ya no está extendiendo igual, pero extiende con otra rama, ¿no? Como sucede con logaritmo. ¿Okay? Bueno, nada más extiende en una parte sí vale lo mismo y en la otra parte ya no. Una parte también del dominio donde estaba definido ya no va a ser igual, pero pasa a otra rama. Okay. Entonces eso es algo que los dominios de existencia sí permiten. ¿Ok? Entonces, los dominios de existencia son un concepto más útil, ¿ok? Sí, permiten capturar esa información. Bueno, vamos a ver un ejemplo que no es dominio de existencia, y de hecho no admite continuación holomorfa. Se llama el dominio de Hartogs. Bueno, es un dominio de Hartogs. Okay, un dominio de Hartogs. Hay toda una familia de dominios, pero este es sencillo. A ver. Les estoy poniendo la notación de holomorfa. No. H. Dominio de Hartogs es bueno, el ejemplo más fundamental se da en dos variables nada más. Entonces, digamos, vamos a tomar los puntos Z1, Z2 en el bidisco, de tal manera que o bien el módulo de Z1 es menor que 1/2 o el módulo de Z2 es mayor que 1/2. Entonces vamos a probar que toda función holomorfa en este dominio de Hartog se extiende holomórficamente al bidisco. ¿Ok? Entonces observen que digo toda función. No solamente alguna, sino toda. Bueno, ¿cómo vamos a probar eso? Pues se va a salir de la fórmula integral de Cauchy. Una manera de hacerlo es fijarse en que si hubiera una extensión, tendría que satisfacer la fórmula integral de Cauchy. Bueno, iterada. Y entonces a partir de eso vamos a construir la extensión. Entonces, tomemos una función holomorfa ahí, en el dominio de Hartog. Ok. Entonces queremos extenderla. Bueno, nos tomamos ahora también, entonces nos tomamos, bueno, sí, así nada más, CAF en H de H. Y luego tomemos un radio. Entonces vamos a hacer primero la extensión, nada más en un bidisco, que sí va a ser la primera entrada, es libre en todo el disco, y la segunda entrada tiene módulo menor que R. Bueno, pero si hacemos R tendrá 1 ya. Entonces vamos a restringirnos tantito. Tomemos R que esté entre 1/2 y 1 y ZW, una entrada, bueno, que esté en el disco cruz, el disco centrado en 0 de radio R. Ok. Y ahora sí definimos la función f
de ZW como la integral en la frontera distinguida de este. A ver, sí. Este le llamo P en la frontera distinguida de P de F de, a ver, ¿cuál va a ser la frontera distinguida? A ver si sí. No, nos podemos nada más dejar fijo nada más una de las entradas y nada más integramos en una. A ver, hacemos esto. Entonces nada más la fórmula integral de Cauchy en una variable. A ver, así. Entonces estamos pensando, estamos fijando la primera variable. ¿Sí? Entonces hay que ver que eso tiene sentido. Entonces, bueno, a ver, si la segunda entrada es R, donde R corre entre un medio y 1, entonces pues la segunda entrada aquí es donde el módulo Z2 es mayor que un medio, entonces Z1, la primera entrada es libre. ¿Ok? Entonces sí, efectivamente Z puede ser libre. Entonces esto sí está bien definido, o sea, la F sí está definida ahí. ¿Ok? Entonces lo que estamos pensando es como la primera variable fija. Si la primera variable no la dejamos fija, entonces esta es una función que es holomorfa con respecto a la segunda variable. A ver, ¿cómo checamos que es una función? ¿Cómo checamos que F es una función holomorfa? ¿Perdón? Sí, eso. Entonces, a ver, ¿quién es la derivada con respecto a...? Pues sí, podemos empezar con Z conjugado. Basta checar cómo es la derivada con respecto a Z conjugado y con respecto a W conjugado. Bueno. A ver, la derivada de F con respecto a Z conjugado en ZW. Bueno, estamos integrando, antes la segunda variable, le estamos integrando en un compacto. Entonces lo podemos meter, ¿no? Pues eso es lo que más o menos ya les conté esto ayer. Entonces podemos meter la parcial con respecto a Z conjugado dentro de la integral. Entonces esto más la parcial con respecto a Z conjugado de esto. Bueno, esta parte realmente no depende ya de la primera variable, nada más lo único que le tomas. Entonces te queda nada más la integral sobre el módulo de x igual a r de la parcial con respecto a Z conjugado, aquí, de f de ZW, perdón, la otra Z. ¿Sí? Ok, y este es 0, ¿no? Porque f es holomorfa. Entonces sí, este es 0. Ya. Y con respecto a W conjugado, también, ¿no? Lo podemos meter. Que este es aquí este es la Z, no estamos integrando con respecto a Z, no con respecto a W, entonces también podemos meterlo. Bueno, ya. Esta ya no depende, nada más la parcial con respecto a W conjugado de 1 entre xi menos W f de Z, xi. Sí. Lo que pasa es que, no sé si hicieron este ejercicio, pero se los dejé entre los ejercicios. O sea, para checar que una función es holomorfa, basta checar
Sí, entonces realmente sale de las ecuaciones de Cauchy-Riemann, así, nada más. Sí. Bueno, ya, esta función sí es holomorfa en W, también este cero. Entonces sí, esta F mayúscula, sí es holomorfa. Y pues ya nada más basta ver que esta F y esta F coinciden en algún lado. Si coinciden en algún lado, pues ya tienen que coincidir. Sí. Este dominio que estamos checando es más grande que el que teníamos. Sí. La P. A ver, aquí perdón, se me pasó hacerles un dibujito. Entonces les voy a hacer un dibujo. El dominio de Hartog, fíjense, es donde o la primera entrada es menor que un medio o la segunda entrada es mayor que un medio. Entonces la primera entrada menor que un medio, ok, voy a pensar, este es todo el virisco. Entonces, esta es la primera condición, sería esto, donde la primera entrada es menor que un medio. Esto es un medio, esto es 1. Aquí también voy a poner un medio y aquí 1. O bien que la segunda entrada es mayor, entonces módulo Z1 y este es módulo Z2, ¿no? Como hemos estado haciendo. Ahí. O bien donde el módulo Z2 es mayor que un medio, entonces ahora es todo esto. ¿Sí? Bueno, no es estrictamente más grande porque teníamos el problema de esta R. Lo que pasa es que me gustaría integrar aquí donde el módulo Z es igual a 1, pero pues ahí no voy a tener información, ¿no? La función nada más ¿dónde está definida? Aquí nada más, como nada más dentro del vidisco a lo más. Esta parte ni siquiera, ¿no? Como por aquí. ¿Dónde estamos aquí? A ver, quizás esto es buena idea. Fijarnos en dónde estamos. Z es un punto cualquiera en el disco, ¿sí? En la primera entrada, cualquiera, y la segunda entrada va a estar por acá. Entonces, lo que estamos haciendo es justamente extender por aquí. ¿Sí? A ver. ¿Qué pasa? Es que ahora W lo estoy dejando, estoy definiendo esta F para el W cualquiera cuyo módulo sea menor que R. Entonces justamente estoy definiendo acá, pero hasta acá, en este pedazo. Como Z2, ¿no? Sí, exacto, es el Z2, pues. Sí. Entonces, más bien es... Si quieren lo pongo aquí igual para que no sea confuso. Más bien es la raya así y siendo de abajo. Sí, esta de acá. Esta W, o sea, digamos, aquí en esta integral, lo que hago es que estoy integrando aquí. Bueno, en este puntito que representa realmente un círculo. Aquí es donde estoy integrando. ¿Sí? O evaluando en ese punto, si quieres verlo así. Pero estoy integrando pues ahí. Y esto me va a dar información en todos estos puntos. ¿Sí? Eso a lo que se refiere, creo, es que la psi es la segunda variable de la f, entonces es como si estuviésemos integrando a lo largo de una línea horizontal, no vertical, ¿no? Sí, es lo que pasa es que aquí estamos integrando en un círculo. Sí. Pero lo que pasa es que por la manera en que representamos, eso se ve como solamente un puntito, es a lo que me refiero. Ah, ok. ¿Sí lo ven? Aquí el Z es fijo, bueno, el que sea, pero que esté en el disco, es alguien aquí, y la Z griega, pues solamente es alguien cuyo módulo es R, pero se ve como un puntito. Ah, ok. Aquí, ¿sí? Sí, bueno, es que son varias variables complejas. Sí, donde estamos integrando es lo que vemos ahí en ese puntito. Ahí, sí. Pero nos va a dar información todo acá. Bueno. Pero en B, o sea, en B tenemos puntos que no estaban en H. A ver, espérame. En H, ¿en dónde tenemos? P, P. Sí, sí. El polidisco, bueno, bidisco. Y voy a aumentar todo ese cuadrito de abajo entonces. Sí, quiero rellenar toda esta información. Sí, y eso es lo que estoy haciendo. Y lo que hago es usar lo que debería de pasar. La fórmula integral de Cauchy debería de satisfacerse. ¿Y cuándo este método falla? Porque
porque pareciera que como puedo meter la derivada en la integral, como que ya va a ser muy fácil extender dominios. Bueno, estamos integrando en un compacto, entonces aquí se vale meterlo, ¿no? Puedes meter las derivadas, sí. Bueno, hay que tener cuidado siempre. Esto, bueno, me fijé en varias cosas, ¿no? Ok, estoy integrando en un compacto y además no estoy derivando con respecto a esta variable, entonces mientras no sea esa variable, ok, puedo derivar aquí con respecto a z y con respecto a w. Okay, sí. Bueno, digamos, así en general, teorema de Fubini. Si tú te dabas ahí en tu F chiquita de dentro, la Z está en todo el disco. Sí, puede ser cualquier elemento del disco. Nada más no estamos integrando. Pero la F está definida en el de Hartog, ¿no? Esta F, sí, en el de Hartog, sí. Que nomás tiene Z menor que un medio, ¿no? Sí. Sí, por eso tomo el R entre un medio y 1. Justamente para que sí sea un punto en el que lo estoy evaluando, sí sea justamente algo que queda dentro del dominio de Hartog, que era lo que estaba aclarando hace rato. No es una construcción sencilla. Sí. Lo que uno quiere hacer es, en el dominio de Hartog, que la función f grandota y la f chiquita coincidan, ¿no? Sí. Y es por medio de la fórmula integral de Cauchy. Sí. Pero esa no se parece, le falta algo ahí, ¿no? Pues, no, sí, nada más la z la fijo y estoy integrando en la otra variable. Lo que pasa es que si la primera la tomo variable, entonces la segunda variable tiene que tener módulo mayor que un medio. Es lo que estoy haciendo aquí. El z lo tomo de tal manera que el módulo z es igual a r, donde r está entre un medio y 1, estrictamente. ¿Sale? Pero ¿qué pasa si la Z tiene norma mayor que un medio? Con que se cumpla la otra condición, ¿no? Sí, no importa. Sí, exacto, nada más me fijo, ok, si el módulo z es mayor que un medio, es un O. Es un O. Sí, es O. Perdón. Ok. Sí, por eso el dibujito es esta banderita, pues. Ok. Bueno. Entonces, ¿en qué nos quedamos? Ya nada más tengo que ver que F grande y F chiquita coinciden. Coinciden en algo, ¿no? Bueno, que coinciden en el dominio de Hartog, pero como es un dominio conexo, basta ver que coinciden en algo, en algún abierto ahí metido, ¿no? Y ya de ahí se extiende a todo, por el principio de identidad. Entonces nos fijamos nada más en disco centrado en 0 de radio 1 medio por el disco centrado en 0 de radio R. A ver, entonces, ¿qué estoy haciendo? Es esta parte. En esta parte, cruz el otro, aquí, exacto. En esta parte. Bueno, de hecho, hasta aquí nada más. Este es R nada más hasta acá. A ver, voy a usar otro color, perdón. En la región azul es en donde se ve que coinciden. Aunque ahí R es menor que un medio, ¿no? Y para definir la F grande, las R serán mayores a un medio. ¿Esta R? No, sí, la R está en la segunda variable. Sí, puede ser cualquiera, es todo este. Mira, R hasta acá. Abajo no. Pues sí. Pues es que aquí ahora la primera variable sí nos estamos fijando justamente en donde la primera variable es menor que un medio. ¿Sí? Pero para la F mayúscula, Sí. o sea, la F está definida en los dos cuadritos de arriba, porque R es mayor que un medio, ¿no? Sí, esta está definida. Ahora, fíjate, ¿dónde va a quedar definida? Ahora voy a usar otro color. Está definida en la parte azul más la parte amarilla. Bueno, todo esto. De la parte azul también en el cuadro de abajo. A ver, espera. Este es R, ¿ok? Que se ve que es lo mismo. Ok, ahora sí, ¿qué preguntas? Sí, también está definida de un medio para abajo. Sí, lo incluye. ¿Sí? ¿En cuál variable? ¿En la segunda variable? Sí. Justamente es lo que estamos haciendo. ¿Sí? O sea, la primera variable
está en el disco. A ver, ¿cuál era la que con la que teníamos problemas? No, la primera, ¿no? Esta W, la W estaba entre 0 y R. Sí, está definido. A ver, otra vez tu pregunta. No. Quizás ese sea el problema. Como Ya. R mayor que 1/2. Sí. Sí, por eso estamos aquí. Esta R está en la segunda variable. Ese es el problema, estamos en dos variables. Hay que tener cuidado. R está aquí. Y cuando integro así, entonces abarco barro hacia abajo. Sí. Barro hacia abajo, ¿en cuál variable? En la segunda variable. Eso es lo que estoy haciendo. O sea, nada más fíjate, la primera la fijo y estoy barriendo hacia abajo en la segunda variable. ¿Sale? Si fuera en la primera estaría barriendo en esta. También se podría haber hecho eso, pero es lo mismo. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Bueno, ya nada más voy a acabar con que en este bidisco, que es el azul, F es igual a F. Y ya. Por lo tanto, si como el dominio de Hartog es conexo, pues sí, F es igual a F en todo H. Nada más, principio de identidad. Por lo tanto, F sí es continuación holomorfa o analítica. Llame holomorfa, así. Por cierto que ya vimos que las funciones holomorfas coinciden con las analíticas, por eso luego les llaman indistintamente holomorfas o analíticas. Bueno, igual que en una variable. Okay, nada más. Bueno, ok, es un ejemplo difícil, pero es un buen ejemplo. Entonces ahora lo que les quería contar. Bueno, hay otros ejemplos y les dejo un ejercicio para que intenten este método, por su parte, para otro ejemplo. Bueno, entonces, ahora nos interesa, entonces, como puede pasar un fenómeno así, algo así que exista un dominio así como de Hartog, nos interesan los dominios que se acerquen más a lo que está pasando en los dominios de existencia. Pero queremos entonces prohibir todo esto, prohibir que de veras pase algo así. Entonces vamos a hablar de los dominios de holomorfía. Ahora sí, por fin. ¿Qué va a ser un dominio de holomorfía? Bueno, un contenido en Cn es dominio de holomorfía. Bueno, ya. Así, ok. Este es dominio de holomorfía. Entonces va a ser similar a lo que pasa con los dominios de existencia, nada más que ahora queremos que esto pase para todas las funciones holomorfas, no solamente para una, que no permita a ninguna crecer, ¿ok? Bueno, más bien, no que no permita a ninguna, que no permita a todas, ¿ok? Que no permita que todas crezcan, ¿ok? En realidad es un concepto más suave, entonces va a ser como los dominios de existencia van a quedar dentro, ¿ok? Es dominio de holomorfía si no existen abiertos, y como antes B y W, tales que, pero ya no con respecto a una función. Entonces igual B no está contenido en U. W, que es no vacío, es componente conexa
U intersectado con B. Y lo otro que no debe pasar es que no debe pasar que para toda función holomorfa en U existe una función f tilde holomorfa en B, tal que f y f tilde coinciden en W. Entonces queda claro que los dominios de existencia son de holomorfía. Porque de hecho tenemos ya una función fija, ¿no? Para la que no podemos encontrar B y W ni extensión, ¿ok? A ver, ¿se alcanzan a ver? O sea, la única diferencia es que ya es para todo y aquí con una Sí. Sí, pues es que, de hecho aquí en realidad es un poco engañoso el concepto, porque aquí estamos pidiendo más, es para esta función no permitas que se extienda, ¿ok? Y esta es, ok, para alguna función que no se extienda, en realidad. Ok, dice el para todo, ¿no? Lo que pasa que es como todas son negaciones. O sea, aquí lo que tiene que estar pasando es que siempre que tú te agarras abiertos B y W que satisfacen las condiciones 1 y 2, entonces tiene que haber una función holomorfa que no se extiende por ahí, ¿sí? A través de U y W. O sea, no se extiende a U y coincidiendo con la dada en W. ¿Ok? Mientras que allá lo que estamos pidiendo es para esta fija, esta que no se extienda. ¿Ok? Allá estamos pidiendo en realidad más. Entonces, bueno, los dominios de existencia quedan dentro de los de holomorfía. Entonces vamos a ver. Quizás sería bueno hacer un diagramita. A ver, por acá. Por aquí tenemos a los dominios de Hartog. Digamos que es esta parte. ¿Okay? Los dominios de Hartog quedan dentro de los que admiten continuación, dentro de los que admiten continuación holomorfa. Y ahora por este lado, los dominios de Hartog quedan en el complemento de los dominios de holomorfía, ¿no? A ver, por aquí están los dominios de holomorfía. Entonces otra vez, a ver, los dominios, habíamos visto que los dominios de existencia, los dominios de existencia quedan dentro de los dominios de holomorfía. Estos son como, aquí dentro de estos están los dominios de existencia. Entonces igual, los dominios de holomorfía no admiten continuación holomorfa. Entonces estos están dentro del complemento. Bueno, no sé qué hay en medio, pero están así como que hay algo ahí desconocido, pero bueno, aquí están dentro del complemento de los que no admiten continuación holomorfa. Pero no al revés, ¿verdad?
igual, digamos, es el mismo razonamiento. Los dominios que no admiten continuación holomorfa no necesariamente son dominios de holomorfía. Entonces ahí hay algo, un espacio desconocido. Pero bueno, al menos te da una idea de cómo están. Entonces lo que les quería contar ahora es que de hecho los dominios estos conceptos son lo mismo. Pasa que también al revés. Entonces, bueno, en principio se ve en contenido, pero de hecho son iguales. Ya. Los dominios de holomorfía también son de hecho dominios de existencia. Bueno, la prueba necesita el teorema de la categoría de Baire. Entonces, en las notas tengo un bosquejo de la prueba. Entonces, se los voy a dejar como ejercicio. Bueno, lo había dejado para ahorita, pero no me va a dar tiempo. Entonces, los dejo como ejercicio. Y además, si lo tengo más o menos todo, ya. Ahí sí les cuento todo, no les conté todos los detalles, pensaba hacerlo en el pizarrón, no va a dar tiempo. Pero les dejo entonces hacer eso. Entonces necesita el teorema de la categoría de Baire y nada más. Un poquito de espacios de Banach. De todos modos, sí han visto ya bastante de espacios de Banach. Entonces, espacios, subespacios y así. Entonces, bueno, lo platicamos en la tarde. Entonces, ahora lo que quería contarles era... Pues ahora sí ya les conté lo que es dominio de holomorfía, bueno, eso coincide con los dominios de existencia y esos contienen los dominios de convergencia. Y bueno, hay este fenómeno de Hartog, que sí es algo totalmente ajeno, ¿ok? Puede pasar algo como que no sea de este, o sea, sí son conceptos que sí capturan algo que, en varias variables. Mientras esto pasa en varias variables, en una variable nunca vamos a tener algo así. Entonces eso les voy a contar, a ver. Yo creo que ya les había contado ayer, les mencioné al menos esto. Lo que pasa es que en una variable tenemos un dominio cualquiera, omega contenido en C, y nos fijamos en un punto en su frontera. Entonces la función 1 entre z menos A0, esta tiene una singularidad. En A0. Entonces no vamos a poder, pero no removible. No vamos a poder extender esta función holomórficamente por este puntito. Y de hecho lo mismo, pues bueno, esto es para este punto A0, pero en realidad tenemos para cada punto A0 tenemos esto. Entonces no va a ser un dominio de holomorfía. Hay que fijarnos en la definición que tenemos por allá, ¿no? O sea, si tú tú quisieras extender, suponte que quieres, hay que ver que este no es dominio de holomorfía. A ver. Bueno, la verdad es que voy a usar bastante que los dominios de holomorfía y los de existencia son lo mismo, ¿no? O sea, lo que tenemos, en principio lo que tendría yo que construirles sería como una función, bueno, para ver que no es dominio de holomorfía, pero en realidad lo que les conté fue así como que realmente es o sea, que no tienen, no satisfacen esta propiedad de Hartog. No es un dominio de Hartog. No pasa aquel fenómeno de Hartog, se llama. ¿Por qué no va a pasar? Porque si tú quisieras extender por acá, digamos, en cualquier vecindad, te agarras algún puntito a cero y no vas a poder extender la 1 entre z menos a 0. ¿El dominio de Hartog no era el que no es dominio de holomorfía? Sí. Y si este no es dominio de Hartog, no es
o está en medio, pero... A ver, no, sí, perdón. Creo que con tantos conceptos ya es difícil ver cuál. No, sí, nada más es esto. O sea, justamente aquí en una variable, esta función holomorfa, aquí tiene una singularidad, en A0. En A0 tiene una singularidad, digamos. Entonces, si tú quisieras extender, entonces, bueno, si tú quisieras extender por donde tú quisieras, por la frontera, así más allá de la frontera, bueno, digamos que tienes aquí una vecindad, ese va a tener un puntito ahí de la frontera, y la que no vas a poder, esta no la vas a poder extender. Sí, entonces nada más es que esa es la que no, aquí ya encuentras una que no puede extender. Sí, nada más es simplemente con lo de holomorfía, no es lo de existencia, no, sí, perdón. ¿Y eso no va a ser un dominio de holomorfía que ya encontrará una función que no? Sí, ya, nada más, sí. Este no va a ser un dominio de holomorfía, entonces, perdón, dije no, quise decir que sí, no es dominio de Hartogs, perdón, es dominio de holomorfía, perdón. Bueno, has mencionado que sí. Vamos a suponer que no es un dominio de holomorfía, pero después cambió. Sí, exacto, quizás que eso fue lo que empecé a escribir. Sí. Suponemos que no es dominio de holomorfía, entonces existiría aquí una vecindad, en la que puedo bueno, una vecindad y luego una componente conexa, aquí, bueno, aquí igual se ve todo, o un abierto contenido en la intersección, una vecindad de un punto aquí, una vecindad o un abierto que intersecta adentro y afuera, y algo adentro, o algo dentro de la intersección, un abierto, en donde todas las funciones, en toda función holomorfa, ahí se puede, en toda función holomorfa encuentras otra en la que coincide, ¿no? Pero encuentro que esta no la voy a poder extender, esta no se puede. Entonces eso fue lo que pasó, perdón. Empecé a escribir que suponte que no y bueno, por contradicción. Ok, y luego vi, esperen, eso no. Sí es dominio de holomorfía y se procede por contradicción y ves que esta no vas a poder extenderla. Ya, ok. De hecho, se puede hacer una prueba veamos, más fina si quieren para ver. Lo que pasa es que aquí tienes algo que está explotando. Aquí esto se va... Esta la 1 entre z menos a0, si te vas por cualquiera función Sí, bueno, esta función está explotando siempre que te agarras una sucesión que converge hacia 0, eso está yendo a infinito, en módulo. Entonces no hay manera de extender, esa es la razón. Ahora, ese 1 entre z menos a sub 0 representa el círculo que está dentro del gráficamente. A ver, otra vez. Ahí primero puso ese conjunto y puso a sub 0. Ah, sí. Ya lo borré porque quería representar ahora más bien al dominio. Y gráficamente 1 sobre z menos a sub 0 representa el pequeño que está dentro del conjunto. No. Este sería W, este sería U y este sería W, con la anotación que les puse, pues. Ya, gracias. ¿En C todo dominio va a ser entonces de holomorfía? Sí. Esta es la prueba. En el plano complejo todo dominio es de holomorfía. Sí. Ok, entonces es un primer ejemplo. Y que además como que nos cuenta que los dominios, en cuanto pasamos a más de una variable, ya lo que está pasando, lo que es la holomorfía, ya es un concepto muy distinto, ¿no? En varias variables, en una variable. Pueden pasar cosas que en una variable ni nos imaginábamos. ¿Y eso es como más útil? O sea, extender funciones no es algo útil. Sí, es algo útil, pero que no podemos hacer. En una variable no. Es algo que no sea así, ya pues no se puede. Sí. No todo así. Bueno. Entonces ahora les voy a contar también convexos. Agárrense ahora a un dominio convexo, ahora sí en CN, algo sí un poquito más general. Bueno, por supuesto que ya sabemos que los dominios de convergencia, son
son dominios de existencia y por tanto son dominios de holomorfía. Eso era lo que le estaba contando, que quería decir hace rato, pero me confundí con esos ejemplos. Pero en CN hay otro ejemplo, que es simplemente cualquier convexo. Todo convexo es dominio de holomorfía. Y la razón, bueno, eso me quedó mucho como una bola. Voy a intentar poner algo no tan bonito, pero que sí sea convexo. A ver. Pero ahí tenía algo aplastado. Lo arreglo. Ok. Entonces resulta que todo convexo es dominio de holomorfía y la razón es que porque siempre que tomemos un punto fuera, o bueno, un punto de la frontera, lo podemos separar por medio de un hiperplano. Es el conocido teorema de Hahn-Banach. ¿Le suena? Sí. Aunque bueno, estamos realmente en dimensión finita. Es algo más sencillo. Entonces, bueno, si también le voy a llamar así, si A0, le llamo también omega. Bueno, C es un convexo. Si A0 está en la frontera de C, entonces vamos a poder separar A0 de C por medio de un hiperplano. Entonces, bueno, podemos encontrar cómo se ven los hiperplanos. Bueno, en dimensión finita pues son de Hilbert, entonces podemos encontrar, usamos el teorema de Riesz, ¿no? Existe B0 en Cn tal que la parte real del producto interno de A0 con B0, que corresponde pues a un funcional que representa justamente el hiperplano, esto va a ser mayor que la parte real de U, el producto interno de U con B0 para todo U en C. ¿Sí? Bueno, supuesto C, lo estoy pensando. Aquí todo convexo me refiero a todo dominio, por supuesto. Todo dominio convexo. Que no deje de ser dominio, por supuesto. Y B0 no importa si está dentro de C. No importa si está fuera o dentro de C. No, nada más ese es el que me da el funcional, la aplicación lineal, de tal que manera que al evaluarlo en A0, y luego tomar la parte real, esto me da que está como siempre por encima, ¿no? ¿Sí? Es teorema de Hahn-Banach, pues nada más. ¿Ese punto lo puso ahí en un cuadrante o nada más puso esa línea al parecer una tangente? Pues bueno, no es una tangente, pero es una... Sí, más o menos. En realidad, mientras si no tiene frontera C2, pues tienes como varias posibilidades, ¿no? Frontera, de hecho, en este caso cruce uno, varias posibilidades para cuál sería el hiperplano, ¿no? Bueno, ahí sí quedó muy suavecito, pero podríamos, por aquí, por ejemplo, tenemos más de una tangente, o bueno, más de un hiperplano, pues, que separa. Ahí. Bueno, ya. También puede ser un poquito así. Bueno, en fin. Y luego entonces nos tomamos la función f de z igual a 1 entre el producto interno de z menos a con b0. ¿Sí? Esta es una función holomorfa en C. Hay que ver que no se anula en C.
pues fíjense en la parte real. La parte real de eso siempre es menor que 0. Entonces no se anula. ¿Sí? En norma, la parte de abajo no se anula. Es holomorfa en todo C. Ahí es donde estamos usando justamente lo que bueno, el hiperplano que encontramos. Y F tiene singularidad. Perdón, aquí es A0. En A0. Bueno, quizás se pregunten por qué no podemos hacer esto en varias variables. Bueno, quizás como el intento más ingenuo es intentar, bueno, en vez de 1 entre z menos A0 pongo aquí, pues quizás z menos A, ¿no? Donde eso es z1 menos A1, quizás algo así. Pero bueno, eso es un producto. Entonces, bueno, ahí puede pasar que nada más se anula en alguna de las entradas, no en todas. Bueno, realmente no hay una... Ahí, digamos, eso es como lo primero que uno piensa, ¿por qué no? Pero no, no se puede hacer. En general no. Bueno, ay, perdón, ya me pasé de la hora, no me di cuenta. Gracias.